La diligencia la abandonó en el desierto, y el ranchero susurró: «Te estaba esperando». El silencio se hizo un manto de polvo que cubrió la falda de Lillian Rhodes. El último chirrido de la rueda se fue perdiendo en la llanura, y con él, el bullicio metálico de la vida que había dejado atrás. Quedó abajo, sobre la tierra caliente, con el corazón todavía agitado por la carrera y con la carta de presentación apretada entre los dedos. No fue la falta de orgullo lo que la retuvo, fue la convicción. Había partido de Boston en busca de una escuela que necesitaba una maestra, de niños que quizá no conocían otra voz que no fuera la del viento, y aunque aquel viaje no iba según lo planeado, abandonar la intención no cruzó por su mente. El sol caía como una moneda encendida sobre el horizonte. Los músculos de sus brazos, tensos por haber intentado alzar el baúl, empezaron a temblar. El agua en la cantimplora había bajado hasta una línea temblorosa. El viento olía a salvia y a distancia. En el pecho le latía una mezcla de miedo y decisión, una especie de brújula que le recordaba, una y otra vez, por qué había emprendido el camino. La escuela, la promesa a los padres del pueblo de Tombstone, la imagen de pequeñas manos aprendiendo a trazar letras en tablillas desgastadas. Mientras examinaba la carta por enésima vez, tratando de verificar que aún supiera leer su propia caligrafía, el crujido de cascos rozó la quietud. Lillian levantó la vista. Un hombre avanzaba a lomos de un caballo de pelaje oscuro, su silueta recortada contra el brillo del mediodía. No traía la altanería de las ciudades, ni el desdén de los viajeros apresurados. Había en su porte algo sereno, como si el territorio le perteneciera por derecho y también por hábito, porque lo conocía hasta en sus piedras. Se detuvo a cierta distancia, desmontó con la paciencia de quien no quiere asustar y con un gesto que fue a la vez práctico y cortés, tendió la mano. «Señorita», dijo en voz baja, afilada por el viento, «parece que la diligencia les ha tomado la delantera». Lillian contuvo un sollozo que no supo tragar. El hombre no la miró con pena. Su mirada fue un instrumento que evaluó aquello que tenía ante sí. Un baúl, poca agua, una joven con el vestido polvoriento y una determinación más sólida que la tela que vestía. «¿Está sola?», preguntó. «Sí», respondió ella. «Iba a Tombstone. Tengo empleo como maestra. Me llamo Lillian Rhodes y traigo una carta de recomendación». La mención de su nombre fue una manera de enunciar su voluntad. En el desierto, nombrar era resistir. El hombre asintió con lentitud. «Samuel Wright», dijo, pronunciando cada sílaba como si al decir su nombre también fuera a asegurar algo. «Vivo y trabajo en las tierras al sur de aquí. Si lo desea, la puedo acompañar hasta Tombstone. No es muy lejos a caballo y allí encontrarán gente que la ayudará». No hubo espectáculo en su ofrecimiento, ni gesto grandilocuente. Fue una proposición sencilla, una alternativa clara. Lillian lo miró. En su rostro había sol y paciencia, las manos curtidas por la cuerda y la pala. No le preguntó por qué se detenía por una desconocida. En aquellas latitudes, los rescates improvisados formaban parte de la ley no escrita del camino. Aún así, a Lillian le costó decidir. Cruzar con un extraño conllevaba riesgos. Quedarse significaba la certeza de la noche y la sequía. En su mente, los rostros de los niños que esperaba enseñar aparecieron con la nitidez de un juramento. Recordó a la señora del consejo escolar, la voz firme que le había ofrecido la plaza. Recordó la sensación, a la vez pesada y dulce, de responsabilidad. Se incorporó, limpió la falda con las manos y con un ademán que tuvo más de resolución que de gratitud, respondió: «Le agradecería mucho, señor Wright». El viaje fue una sucesión de imágenes. El caballo que pisaba con calma, el cielo muy alto y blanco, la tierra que olía a algo que no sabía nombrar. Samuel no habló mucho, no hacía falta. Le preguntó si podía sujetar su carta. Abrió el baúl con destreza mecánica cuando encontraron un claro y le ofreció el agua que a él no le faltaba. Lillian bebió como quien recibe un salvoconducto. A cada sorbo su cabeza recobraba claridad y con la claridad vino la prudencia. «¿Por qué se detuvo a ayudarme?», preguntó en voz baja. Samuel sonrió. Una curva que se apoyó más en la costumbre que en la emoción. «Porque uno sirve como le sirven», dijo. «Y porque había algo en cómo miraba hacia el sur.
No sé en qué creerá usted, señorita, pero yo creo que la gente, aquí, se queda cuando escucha que otro lugar la necesita. No era una confesión poética. Era una verdad escrita en la dureza del oficio de quien trabaja la tierra y necesita vecinos fuertes. Lillian se permitió confiar en esa solidez. Cuando avistaron por fin la hilera de casas polvorientas que era Tombstone, la imagen del pueblo quedó grabada en su memoria como una acuarela de tonos cálidos, un corredor de tejados, un par de banderolas, un cartel donde se anunciaba la llegada de los próximos suministros. Samuel la bajó delante del boarding house de la señora Abigail Foster. Era una casa amplia y algo desvencijada, con un porche que había visto muchas botas y más de un alma en tránsito. Al entrar, Lillian sintió cómo la vida cotidiana la envolvía con su olor. Café recién hecho, jabón y la mezcla de voces. Mrs. Foster la recibió con la naturalidad de quien vive de recibir. Era una mujer de manos firmes y sonrisa mesurada, con una niña a su lado que parecía hija o aprendiz. Molly, una muchacha de rostro sonrosado, mirada curiosa y trenza hecha con prisa. «Bienvenida a Tombstone, señorita Rhodes», dijo Mrs. Foster con cierto orgullo en la voz, como si cada maestra que llegara enriqueciera el lugar. «Espero que podamos hacer que se sienta en casa». La cena fue sencilla, sopa de carne, pan caliente y algo de compota. La casa olía a madera y a secretos organizados, fotografías en un estante, cartas atadas con cordel, una aguja que alguna vez había cosido uniformes. Samuel apareció a la hora de la cena por cortesía, con un baúl a cuestas, y la manera en que dejó el paquete en el suelo y se limpió las manos atendiendo a los modales, decía más que 1000 declaraciones. No hicieron una escena de cortejo, apenas hubo una conversación que fue asentando bases. Él preguntó por la escuela, por el número de alumnos, por las expectativas de la comunidad. Ella habló de métodos de enseñanza y de la necesidad de libros y pizarras. A la mañana siguiente, mientras Lillian colocaba las pocas pertenencias en la habitación que le asignaron, tocó a la puerta un papel sellado, una notificación para presentarse ante el consejo escolar. Al enterarse, el rostro de Mrs. Foster adquirió una expresión de satisfacción y precaución a la vez. «Aquí las cosas se arreglan con hombres de palabra y con firmas», murmuró. «Hay que saber ganarse a los que manejan los dineros del pueblo». El encuentro con el consejo fue el primer examen de Lillian fuera de la cabina de la diligencia. En la sala de reuniones, hombres con chaquetas algo estiradas y anchas miraron su carta de recomendación con ojos que tanteaban tanto la utilidad como la novedad. Al frente, el señor Cornelius Patterson, presidente del consejo, leyó el documento con una inclinación teatral de la cabeza. «Tenemos siempre que asegurarnos de que quien se encargue de nuestros niños sepa lo que hace», dijo Patterson con la voz de quien se acostumbra a hablar por todos. «¿Qué propondrá usted, señorita Rhodes, para que nuestros niños aprendan a leer y a escribir sin que debamos gastar una fortuna en libros?» Lillian respondió con la calma que da la convicción. Habló de lecciones elementales, de la importancia de la lectura en voz alta, de ejercicios prácticos con tablillas. Habló de disciplina con ternura, de ejercicios de memoria que hicieran de la clase un lugar seguro y esperado. No hizo promesas grandiosas, explicó métodos y pidió lo justo para comenzar. Los miembros del consejo intercambiaron miradas, algunos a la reserva, otros intrigados por la claridad de su voz. La votación fue corta. Le concedieron la plaza, con la condición de que empezara con un número reducido de alumnos y que demostrase resultados en los primeros meses. Lillian aceptó, no por necesidad de aprobación, sino porque era la manera tangible de vivir su vocación. Al salir, encontró a Samuel apoyado en su caballo, a cierta distancia, observando la escena con la misma expresión que la había acompañado desde el desierto, mesurada, sin prisas. Cuando lo vio, le vino un impulso de agradecimiento que no se atrevió a traducir en palabras. Él inclinó la cabeza y desde sus labios brotó una frase que, aunque simple, parecía contener algo más que un ofrecimiento de ayuda. «No le faltarán quienes la respalden en esto, señorita Rhodes», dijo. «Si necesita leña, libros o alguien que traiga leña y libros, dígamelo». Ella sonrió, agradecida y consciente de la distancia que aún los separaba. La suya era una vida al mando del saber, la suya de la tierra.
Había en esa diferencia el germen de las preguntas más difíciles. ¿Había lugar para ambas vocaciones en un mismo hogar? ¿Aceptaría un hombre de rancho que su esposa fuese una maestra que pasaba la mañana en una pizarra y la tarde en tablas y cuentas? Eran cuestiones que el pueblo, en su modestia, resolvería a través de gestos, de miradas, de murmullos. Si esta historia te está tocando, quédate conmigo hasta el final para ver cómo una elección simple puede cambiar la vida de toda una comunidad. Tras la aprobación, Lillian se sumergió en el trabajo desde el primer día. La escuela era una habitación modesta en la parte trasera del edificio municipal. Ventanas amplias, mesas gastadas, un pizarrón manchado por siglos de tizas. A la hora en que los niños llegaron, con zapatos de cuero y vestidos remendados, ella los observó con la misma intensidad con que alguien mira a una primavera todavía por florecer. Se presentó, leyó con voz clara un par de líneas de poesía y enseñó la primera letra. Algunas miradas se abrieron de par en par. Otras se mantuvieron cautelosas. Un niño, Robert Peterson, con una cicatriz en la ceja y mirada curiosa, fue el último en incorporarse. Se sentó y observó. Emma Johnson, hija de uno de los mineros, sostenía con fuerza un utensilio para escribir como si fuera un tesoro. Los días se convirtieron en una sucesión de rutinas preciosas. La campana matinal, los pasos que vienen y van, la conversación con los padres en la puerta de la escuela. Lillian organizó horarios, anotó nombres en una lista que llevó con orgullo, pidió pizarras adicionales al consejo y reunió algunos libros de segunda mano que consiguió gracias a la señora Foster y a los favores prestados por un vendedor ambulante que pasaba por el pueblo. En las tardes, cuando las luces del oeste empezaban a tomar tonos de cobre, Lillian regresaba al boarding house con la sensación del deber cumplido y la certeza de que aquello era apenas el comienzo. Samuel no estaba siempre, pero su presencia se hizo más frecuente. Traía desde sacos de harina hasta una caja de lápices que algún comprador le consiguió en la ciudad. A veces llegaba con una sonrisa en los labios, otras con una preocupación que intentaba disimular. En una de esas tardes, la invitó a recorrer una propiedad cercana para ver cómo iba la estación de esquila. A Lillian le costó aceptar abrir su vida a visitas, pero comprendió pronto que los gestos de Samuel no eran invasivos, eran maneras de tender un puente. El primer paseo verdadero, un picnic junto a un arroyo que serpenteaba tímido entre las rocas, fue algo que ambos llevaron en la memoria como un punto de inicio sin definición. Samuel desplegó una manta con la destreza de quien conoce las corrientes de aire y la sombra de los árboles. Sacó una jarra de agua fresca, pan, un trozo de queso que sabía a casa y unas manzanas. No hubo flores ostentosas ni gestos exagerados. Hubo conversación y en la conversación, revelaciones. Habló ella de Boston, de cómo su madre había sido maestra y de la causa que impulsaba sus pasos, la certeza de que la educación era lo que ofrecía a un pueblo la posibilidad de dejar de depender de rumores, supersticiones y manos duras. Habló él de la tierra, de su hermano Thomas que la ayudaba en la cuadra, de la rapidez con que el clima podía decidir la ruina o la abundancia. Confesaron penas con la calma de quienes no esperan consuelos fáciles. En un momento, mientras el sol se inclinaba y las sombras se alargaban como mapas sobre la tierra, Samuel miró a Lillian de una manera distinta, no como a una recién llegada que merecía cortesía, sino con algo parecido a la atención de quien toma en cuenta a un igual. No le pediré que deje la escuela si alguna vez estamos juntos, dijo sin teatralidad, apenas con la certeza de una promesa forjada en la honestidad del oficio. Si un hombre le exige su trabajo, no será yo. Aquí hay afanes que requieren manos de mujer y manos de hombre, y cada quien puede cuidar lo suyo. La frase surgió con la naturalidad de quien conoce su propia medida, pero cayó sobre Lillian como una luz que muestra una ruta posible. No era una proposición de matrimonio, ni una gran declaración. Era más bien una base, un terreno firme donde entablar una conversación futura. Lillian oyó y sintió la oferta de un compañero que respetaba su vocación. Sin embargo, su respuesta no fue un sí inmediato. Hizo lo que siempre hacía, pensó primero en los hechos. Si alguna vez llegamos a algo, replicó, modulando la voz con la cautela que imponía su posición, tendremos que acordar los tiempos.
Yo temo no poder abandonar a los muchachos cuando necesiten mi presencia. Samuel asintió. Entonces acordamos los tiempos, dijo. Y si algún día necesita que alguien vigile la escuela por una tarde, enviaré a Thomas o me encargaré yo mismo. No me valen los reproches ni las órdenes sobre lo que debe hacer una persona. Solo le ofrezco mi apoyo. Fue una promesa sencilla, sin fanfarrias, que a Lillian la tranquilizó y a la vez la provocó a pensar en lo que quería. En su cabeza, el aula y la casa no eran enemigos, eran dos territorios que podían comunicarse si alguien se preocupaba por tender puentes. Pero para que eso sucediera, hacía falta más que palabras, hacía falta acuerdos, respeto y tiempo. No tardaron en correr los murmullos por el pueblo. En una comunidad pequeña, la presencia de una maestra es un asunto público. Su vida se convierte en parte de la cotidianidad de todos. Algunos miraban a Lillian con curiosidad pura. Otros, con ese recelo que se reserva a lo nuevo. Hubo advertencias veladas sobre la inquietud que traían las mujeres que venían del este. No todas entienden lo que es trabajar en el rancho, dijo uno en la taberna, y otro asintió con despreocupación. Pero hubo quienes la apoyaron sin reservas, padres que llevaron agua extra para la escuela, vecinos que ofrecieron materiales y sobre todo los niños, que acudían con la hambre de quien descubre por primera vez una llave para abrir puertas. Mientras tanto, la sombra de la violencia de frontera no tardó en perfilarse en las conversaciones. Tombstone no era ajeno a las disputas. Los rumores sobre peleas y bandos armados llegaban con la frecuencia suficiente como para hacer que la precaución fuese moneda corriente. En una reunión vecinal, un hombre pronunció el nombre de un incidente cercano y todos contuvieron la respiración. Lillian, que venía de una ciudad donde la violencia era otra, escuchó con atención sin permitir que la alarma la paralizara. Sabía que el miedo no debía gobernar su tarea. Sabía también que enseñar en un lugar así exigía juicio y valentía. Su vocación no era ingenua, sino consciente. Samuel la cuidó cuando la situación lo requirió. No con celos protectores, sino como alguien que protege lo que considera importante para la comunidad. Cierta tarde, cuando un grupo de curtidores vociferó en la plaza a causa de un desacuerdo por suministros, Samuel se plantó con calma y con la firmeza de quien no teme el peso de su propia voz. No hizo ostentación de fuerza, simplemente intervino en nombre de la cordura. Lillian lo observó desde la puerta de la escuela. Sus manos, usualmente ocupadas en ajustar tizas o acomodar libros, quedaron suspendidas un instante. Allí, en el cruce de miradas, no hubo promesas nuevas, solo la constatación de que ciertos hombres y mujeres podían entenderse sin que uno exigiera la renuncia del otro. Esa noche, antes de que el sueño la tomara, Lillian volvió a dejar la carta de recomendación sobre el escabelo junto a la cama. La sostuvo como si fuera una reliquia, aunque no por falsa veneración, por el recordatorio de que ella era más que sus circunstancias. Aceptar ayuda no significaba perder autonomía. Pedir apoyo no era claudicar. Con esa idea encontró su alivio y se durmió, con la certeza firme de que aquel rescate en el desierto no había sido mera casualidad. Desde la distancia, Samuel miró a la casa donde ella reposaba y en voz baja que parecía dirigida a la noche, musitó: «Te estaba esperando». No fue una declaración para clamar al mundo. Fue más bien la forma en que un hombre nombra a una esperanza que no se atreve a pedir en voz alta. El pueblo siguió con su ritmo y Lillian con su trabajo. Cada lección dejaba un rastro de cambios pequeños pero reales, una letra aprendida, una suma resuelta, una canción memorizada que devolvía a los padres un atisbo de orgullo. Mientras tanto, en las sombras que rodeaban Tombstone, viejas rivalidades y nuevas tentaciones aguardaban, silenciosas como semillas. La escuela se consolidaba, el rancho prosperaba en decisiones cotidianas y los vínculos se entretejían con paciencia. Había, sin embargo, preguntas que no se disipaban con la rutina. ¿Podrían la escuela y el rancho convivir sin que uno devorara al otro? ¿Sería la promesa que Samuel había hecho el inicio de un compromiso o apenas un gesto pasajero? Lillian, con su mesura acostumbrada, decidió que esas interrogaciones requerirían tiempo para encontrar respuestas. Por el momento, continuaría enseñando. Por el momento, aceptaría la compañía de quien no le pedía que renunciara a su voz.
Y mientras el pueblo funcionaba con la cadencia de los hombres y mujeres que construyen el mundo con manos y palabras, un acontecimiento menor, apenas una nota en un expediente municipal, anunciaba que la vida podía cambiar en las rutinas. Una invitación a una reunión vecinal sobre la financiación de la escuela, una oferta de suministro de pizarras, la llegada de un envío de carbón para el invierno. Al día siguiente de aquel picnic junto al arroyo, cuando Lillian abrió la puerta del aula, encontró un ramillete de páginas atadas con un cordel. Eran unos poemas de Wordsworth que alguien había dejado en el pupitre de la maestra. No estaban dirigidos con firma alguna, pero la caligrafía era firme y clara. Lillian reconoció al instante el tipo de letra y el papel. Samuel la miró desde la puerta, con los ojos tan tranquilos como el arroyo. En su gesto, la frase que había sido un susurro se hacía idea. Tal vez, lo que comenzó como auxilio en el desierto, podía crecer hasta ser destino. Pero Lillian, que había aprendido a pesar de todo a caminar con cautela, recogió el libro sin apresuramientos. Lo colocó en la mesa, lo abrió y dejó que las palabras que habló el poeta hicieran su trabajo, iluminar lo posible sin precipitarlo. El invierno se acercaba a su modo, con lluvias ralas y noches más largas. En el rancho y en la escuela se tomaron previsiones. Lillian y Samuel acordaron que, cuando el frío apretara, habría que organizar un sistema para que la escuela no cerrase por falta de leña ni los niños perdieran clases por enfermedades pasajeras. Más acuerdos, más pasos concretos. Más también esa pregunta silenciosa que revoloteaba en el porche cuando la noche caía. ¿Qué forma tomaría la alianza entre una maestra y un ranchero en un lugar donde la tierra y el conocimiento debían aprender a respetarse mutuamente? Y en el aire, como una promesa que todavía no se había dicho del todo, el desierto recordaba aquel día en que la diligencia se marchó sin ella y la dejó sola con una carta y un propósito. Pero también recordaba al jinete que la encontró y la condujo hacia un pueblo que necesitaba letras y manos. Un hombre que había pronunciado sin prisa una frase que sería, más adelante, el eje de una historia. Te estaba esperando. El siguiente amanecer abrió todavía más preguntas y con ellas nuevas tareas. La comunidad empezaba a mirar a la maestra y al ranchero como un posible ejemplo de convivencia entre dos mundos que, hasta entonces, habían sido vecinos con recelo. Pero Tombstone no era un universo donde las buenas intenciones bastaban para imponer armonía. Fuera, en los límites del pueblo, las tensiones sociales y la posibilidad de violencia rondaban como nubes de tormenta que amenazaban con oscurecer la claridad de las decisiones. En la plaza central, el nombre de un conflicto próximo pasó de boca en boca. Hombres del condado, enfrentados a bandas que veían en el desorden una herramienta para dominar. Lillian oyó los rumores con la misma serenidad con que atendía a sus alumnos, como datos que no podían ser ignorados, pero tampoco podían arrebatarle la misión. Samuel, que conocía los recovecos del miedo, se mostró prudente. No hay que temer sin razón, dijo, pero tampoco hay que ignorar lo que la piel siente cuando se tensa. Le ofreció lo que siempre ofrecía, presencia, vigilancia y una mano firme cuando fuera necesario. Y así, entre la escuela, el rancho, la leve promesa y los primeros rumores de conflicto, la historia de Lillian y Samuel inició su curso. Fueron días de tiza y herraduras, de canciones que los niños aprendían y de silencios que hablaban más de lo que parecía. Fueron también días en que la palabra espera dejó de ser una mera condición del desierto para transformarse en una voz que, con el tiempo, pediría respuestas, acuerdos, entregas y perdones. En el umbral de una tarde de otoño, mientras colocaba la pizarra junto a la ventana, Lillian sintió que algo dentro de ella hacía un balance. No sabría decir si era el comienzo de un sentimiento nuevo o la confirmación de que aquello que la había llevado al oeste, la vocación, era al mismo tiempo el fundamento sobre el que podría erigirse un hogar. A su lado, la caja de lápices que Samuel le había traído brillaba con el polvo de la provincia, y en el exterior, el caballo de éste mascullaba tranquilo. En su mente, una frase volvía con insistencia. Te estaba esperando, no por romántico destino ni por casualidad mística, sino como la constatación de que alguien había visto su intención y había decidido acompañarla. Esa noche, antes de que la vela se consumiera por completo, Lillian escribió en su cuaderno una nota.
Enseñar no es renunciar, elegir es constancia. La frase, marcada por la tinta y la noche, fue un pequeño testamento de su voluntad. Afuera, la llanura expiró el día y dejó paso a la claridad punzante de las estrellas. Y en el porche del boarding house, alguien pasó dejando un gesto de solidaridad. Una manta doblada para las noches frías, un paquete con carbón. Samuel volvió a sus labores, con la sombra de un rostro que la observaba desde la distancia, sin prisa. El paisaje del oeste prometía pruebas y también posibilidades. Lillian sabía que cada elección tendría sus consecuencias y que la promesa susurrada al oído por un hombre de rancho no sería suficiente para sostener lo que se avecinaba. Habría que construir con palabras, con acciones y con paciencia. Pero por primera vez, al mirar al horizonte, pudo entrever la construcción de algo que no se improvisa, una comunidad que se dispone a aprender, enseñarse y perdonarse. Y mientras la noche se cerraba, en el seno del pueblo, en la casa de Mrs. Foster y en el rancho, un hilo tenue se desplegaba entre dos vidas que se estaban aprendiendo a reconocer. Un hilo tejido con motivo y paciencia, un hilo que, años después, tendría la forma de escuela, de hijos, de reconciliaciones. Por ahora, era solo un comienzo que pedía cuidado. Lillian lo supo con la misma lucidez con la que había atado su carta aquel mediodía en el desierto. Al nombrar el futuro, se convierte en obrar. Al obrar, cambia los mapas del porvenir. El polvo aún se asentaba en la falda de su vestido, cuando por la ventana divisó la silueta de Samuel marchando de regreso a su rancho. Hubo en su gesto la voluntad de quien regresa a sus tierras sabiendo que ha dejado algo valioso allí. Lillian apretó el libro de Wordsworth contra el pecho y en un susurro que fue tanto para ella como para la noche que la escuchaba, pronunció la frase que iba cobrando sentido: «Te estaba esperando». No como un destino sellado, sino como la promesa de un camino compartido que recién comenzaba a desplegarse. El amanecer siguiente fue una acuarela más pálida que los recuerdos del desierto. La luz se filtraba como un hilo limpio entre persianas y nubes bajas. Lillian se levantó con el latido sosegado de quien ha tomado una resolución y la lleva en la respiración. No hubo discursos íntimos aquella mañana. La vida continuó en su pulso de tareas. Preparar la lección, barrer el aula, contar lápices. Sin embargo, en los gestos pequeños, un crujido de su silla al apoyarse, la manera en que alisaba una hoja de papel antes de escribir el nombre de un alumno, quedaba la huella de algo que ya no pertenecía únicamente al deber, la posibilidad de una vida compartida que respetara su vocación. Samuel la acompañó a la escuela con la discreción de quien protege sin exhibir. No formó una corte ruidosa, ni permitió que los elogios sonaran como demanda. Más bien, llevó sacos de carbón para el invierno, una caja de tizas y una pequeña caja con lápices que había hecho traer de la ciudad. Cada cosa llegaba en el momento justo, con la sencillez de quien entiende la medida de las necesidades. La convivencia entre su trabajo y la idea de pareja se tejía en acuerdos. No fue romance dramático, sino logística afectuosa. Discutieron horarios, arreglos domésticos, quién atendería al rancho cuando hubiese urgencias en la escuela. Lillian propuso que, al menos durante el primer año de matrimonio, mantendría jornadas completas en el aula y que en caso de extrema necesidad, Samuel podía contar con Thomas y con James para las tareas del campo. Samuel, a su vez, pidió que le permitiera integrarse en las responsabilidades de la escuela en lo que pudiera: llevar materiales, leer a los niños en las tardes, reparar bancos rotos o reclutar hombres del rancho para construir una pequeña biblioteca. Lo que esas conversaciones no resolvieron, lo fue cimentando el tiempo, la proximidad silenciosa de dos vidas que comenzaban a contar historias en la misma mesa. Las visitas se volvieron habituales pero mesuradas. Un paseo por el arroyo, la lectura compartida de algún poema en una tarde de lluvia, la ayuda para reunir madera antes de un temporal. En cada gesto, Lillian iba midiendo cuánto de su independencia cedía y cuánto se transformaba en compañía. No hubo renuncias dramáticas, hubo negociación y, sobre todo, voluntad de entendimiento. El pueblo observaba. Las casas de Tombstone eran por entonces un mapa de mutuas expectaciones y pequeñas envidias. Algunos miraban con aprecio la relación que se formaba entre la maestra y el ranchero, otros con recelos propios de la comarca.
Había quienes criticaban la supuesta suavidad de un hombre de campo que mantenía buena postura ante una mujer ilustrada, y quienes alaban que un hombre de manos ásperas supiera cuidar y promover la enseñanza. Los comentarios no alteraron la marcha de Lillian. Ella sabía que la opinión pública era un viento variable. Lo que persistiría eran las decisiones tomadas al calor del hogar y del trabajo. Una tarde, al final de la estación de Esquila, Samuel pidió hablar con Lillian a solas. El sol se inclinaba hacia la sierra y el porche del boarding house se tiñó de un tono dorado que parecía suavizar los contornos del día. Se sentaron uno frente al otro, con la distancia justa de respeto. Samuel no fue teatral. Tomó una respiración lenta y dijo lo que llevaba en la cabeza con la claridad que lo caracterizaba. Quería casarse. No lo dijo con una proclama de amor épica. Lo dijo como quien propone un trato que incluye afecto y responsabilidad, una alianza tangible. Lillian lo escuchó sin apresurar respuestas. Sabía que un compromiso no debía improvisarse por el calor de un momento. Su vida tenía un propósito que pedía constancia. Preguntó sobre lo que supondría el matrimonio para la escuela, por los tiempos, por quién atendería a los alumnos en días de parto o enfermedad, por la manera en que podrían dividir las obligaciones del rancho. Samuel respondió con paciencia. Proponía una boda íntima, en la iglesia de la localidad si ella lo deseaba, o con un funcionario municipal. Quería que la escuela siguiera abierta, que la maestra se mantuviera intacta en su horario, que la casa del rancho incorpore un salón para clases cuando fuese necesario. Más que imponer, ofrecía un molde flexible. Añadió, con aquella voz grave que siempre parecía pesar las palabras. No pediré que renuncie a su voz, solo quiero que haya lugar para los dos. Fue una petición que, más que ruborizarla, arrancó a Lillian un gesto de responsabilidad. Casarse no era un arriba y abajo emocional, sino una decisión con consecuencias prácticas. No respondió con un sí inmediato. Preguntó por el modo en que se organizaría la economía del hogar, por la posibilidad de que pudiera conservar su cuaderno y su pequeña biblioteca, por el lugar donde dar clases si la temporada de trabajo del rancho exigía su presencia fuera de pueblo. Samuel aceptó todas las preguntas con la misma gravedad con la que hablaba del ganado, sin evasivas. Propuso incluso que la ceremonia guardara lo necesario para que los padres de algunos de los niños pudieran asistir y que la comunidad se enterara de la unión sin artificios. La boda fue sencilla, celebrada en otoño con hojas secas formando alfombra en la calle de tierra. No hubo grandes tímpanos ni banquete ostentoso. Hubo vecinos, risas contenidas, algunos aplausos y la presencia de unos pocos invitados que lo eran por deber y otros por afecto. Mrs. Foster organizó la mesa con esmero, pan y carne, algo de café y una tarta modesta. Molly, la hija de Mrs. Foster se encargó de peinar a Lillian con ternura, como si en ese gesto devolviera a la maestra algo del cuidado que ella había entregado a tantos niños. Thomas, hermano de Samuel, estuvo sereno. James no faltó. Su presencia trajo cierta tensión que nadie supo, por entonces, interpretar del todo. La ceremonia fue íntima. Samuel miró a Lillian con una atención nueva y Lillian sostuvo su mirada con la calma de quien sabe que el afecto se prueba en las horas pequeñas. No hubo promesas de cambio ni juramentos dramáticos. Hubo acuerdos. Lo que ambos pronunciarían después en sus pensamientos y en sus actos fue más importante que las fórmulas que cruzaron esa tarde. Los años siguientes trajeron lo que toda vida en común presenta: días de armonía y otros de fatiga. El primer invierno como esposos puso a prueba los acuerdos. Una helada temprana dañó parte de la cosecha y la escuela pasó semanas con combustión tenue para ahorrar leña. Lillian enseñaba con abrigo dentro del aula y Samuel organizaba patrullas de leña en las mañanas antes de montar a caballo. Hubo noches largas de charla junto a la estufa en que las voces se mezclaban para hablar de contratos, del progreso de los alumnos, de cómo mantener a flote ambas responsabilidades. La llegada del primer hijo consolidó nuevas formas de sostén mutuo. Matthew nació una madrugada de marzo, cuando la nieve aún no olvidaba las cumbres. Fue un nacimiento marcado por la labor de la partera local y por la serenidad contenida de quienes rodeaban la cama. Thomas, callado, con ojos que no se perdían un detalle. Samuel, con manos que aprendieron a sostener pañales y cuna.
Lillian, con una fuerza tranquila que no se permitía el lujo de la histeria. Cuando sostuvo a su hijo por primera vez, hubo en su rostro una mezcla terrible y hermosa, el reconocimiento de la debilidad humana y la certeza de la continuidad. No hubo melodramas, hubo una decisión íntima. Seguir enseñando, sí, pero también alimentar esa vida que dependía de ambas manos. La escuela no cerró por ese motivo. Aquellas primeras semanas, Samuel organizó un sistema de guardias y Thomas se encargó de llevar leña y agua. Los vecinos se ofrecieron para traer comida. Lillian volvió al aula antes de lo que algunos esperaban, no por obligación externa, sino por la convicción de que su tarea formaba parte de la matriz que sostenía su identidad. Fue un equilibrio frágil, sujeto a la buena voluntad de la comunidad y a la paciencia férrea de su marido. Con el tiempo llegaron Sara y Daniel, y con ellos la complejidad de una casa con niños que demandaban atención, escuela que requería recursos y un rancho que pedía manos. La vida de Lillian adquirió ritmos de múltiples frentes. Por las mañanas, la tiza y los deberes. Por las tardes, las curas caseras, las canciones para dormir y las cuentas del granero. Samuel, por su parte, aprendió a servir de apoyo logístico y, en ocasiones, pedagógico. Se sentaba con los niños en la noche y les leía fragmentos de mapas, de nombres de animales, les enseñó a andar a caballo en terrenos seguros, les habló del valor del trabajo constante. No fue una transformación total de un hombre de campo en académico, sino una coexistencia que funcionó por la sinceridad de sus esfuerzos. La escuela comenzó a expandirse. Lo que empezó como un aula en la parte trasera del edificio municipal fue trasladándose, por iniciativa de Lillian y con el apoyo de Samuel, a una dependencia del rancho. Samuel cedió una cabaña junto al establo, donde se habilitó un salón más luminoso, con bancos hechos por manos locales y pizarras nuevas. La idea no fue suya exclusivamente, fue el fruto de meses de conversaciones en la cocina del rancho, donde, entre el olor del café y las manos manchadas de grasa, se trazaban los planos de lo posible. La nueva escuela permitió que más niños asistieran sin desplazarse hasta el centro del pueblo, que los padres del rancho vieran la enseñanza como parte del paisaje cotidiano y que la familia Wright Rhodes pudiera conciliar mejor las tareas. No todo fue fácil. Las tensiones con el entorno no desaparecieron. El rumor y la violencia de fronteras se mantuvieron como telón de fondo. El enfrentamiento conocido en el OK Corral, ocurrido en la misma época en que Lillian asentó su vida en Tombstone, pasó como una sombra que sacudió a la región. Entonces, aunque la maestra no fue personaje en esos hechos, la tranquilidad del pueblo se vio alterada. La presencia de bandas y la alteración de la ley en los días posteriores obligaron a la comunidad a cerrar filas. Samuel participó en rondas de vigilancia y en acuerdos vecinales para proteger caminos y caravanas. Lillian, desde la escuela, procuró que el miedo no impregnase las lecciones. Enseñó sobre precauciones, pero no dejó que la inseguridad robase a los niños su derecho a aprender. Hubo, también, episodios de desunión personal. James, hermano de Samuel, cargaba una inquietud que no siempre encontraba cauce. En la juventud le había tirado la seducción de la ciudad. Noches con clientes de taberna, apuestas que no siempre salían en su favor, un ánimo que lo impulsaba a buscar su propia suerte. Con los años, esa búsqueda se transformó en una distancia que se hizo palpable en las conversaciones alrededor de la mesa. Un día, harto de no encontrar su lugar ni el reconocimiento que deseaba, James decidió partir. Se marchó con pocos bultos y más orgullo que arrepentimiento, y la ausencia dejó un hueco en la casa que no cubría la profesión de los días. La partida de James fue una prueba. Samuel, afectado por el abandono fraternal, volvió sus manos al trabajo con más ahínco. Lillian, por su parte, sintió que era necesaria una gestión que no se redujera al afecto. Hubo que reorganizar tareas, cubrir vacíos, soportar la incomodidad de los comentarios ajenos. Para la comunidad, la marcha de James alimentó las historias y las conjeturas. Algunos murmuraron que no volvería. Otros, que su ausencia era solo una estación en una vida errante. Lillian, en su modestia, optó por sostener el orden. Más escuela, más organización en casa, más estructura para los niños. No celebró el abandono del hermano, pero supo acoger la herida con trabajo y paciencia. Los años fueron pasando y la escuela floreció.
Niños que habían llegado con letras faltantes salieron con capacidades que sorprendían a los padres. Emma Johnson, la niña de mirada seria que en la primera sesión apenas levantaba el lápiz, se convirtió con el tiempo en una lectora voraz. Robert Peterson aprendió a escribir su nombre derecho y dejó de esconderse detrás de la manga. La biblioteca creció. Donaciones, libros comprados con pequeñas colectas, algún texto de la ciudad que alguien hizo llegar en un fardo. El rancho, por su parte, prosperó con la templanza de Samuel y la ayuda de Thomas. Mejores cercas, animales más sanos, una economía doméstica que permitió costear nuevas pizarras y mejorar el techo del salón. En medio de ese progreso, la herida de James seguía latente. Años después de su marcha, cuando la memoria de su ausencia era ya un testigo del tiempo, llegó un día en que un carro maltratado se detuvo frente al porche del rancho. La figura que descendió era delgada, con el rostro endurecido por jornadas de azar. No traía ni fanfarrias ni disculpas preparadas. Traía una carta de cambio y el deseo de reintegrarse. Había probado la ciudad, había perdido y había aprendido, y ahora el orgullo se mecía con el arrepentimiento. La reconciliación no fue inmediata ni sencilla. Hubo que reparar no solo cercas ajenas, sino confianza. James pidió trabajo en el rancho, y antes de aceptar cualquier empleo, Lillian exigió que reconozca el agravio, que pida perdón por la forma en que su ausencia desordenó la casa. James lo hizo en voz baja, con la honestidad de quien se conoce ingrato, y no fue un discurso perfecto, fue sin embargo, un gesto sincero que poco a poco abrió la puerta. Thomas, siempre práctico, propuso que James comenzara ayudando en el establo y luego, con el tiempo, se le ampliaran responsabilidades. Fue un paso a la vez. Reparaciones, noches de charla, pequeñas pruebas de trabajo que James superó sin presumir. La comunidad observó y algunos agradecieron la vuelta, otros, cautelosos, esperaron a que la prueba del tiempo validara la transformación. La reconstrucción familiar tuvo un efecto multiplicador en la escuela y en el rancho. Con James reintegrado, hubo más manos disponibles para la construcción de la biblioteca y para la organización de la feria anual que Lillian impulsó como actividad comunitaria. Una jornada en la que se recaudaban fondos para libros, donde los niños leían en voz alta y el rancho ofrecía productos para trueque. La feria se consolidó como un signo de que la educación y la vida rural podían alimentarse mutuamente. Con el paso de las décadas, la figura de Lillian se volvió un pilar en el pueblo. No buscó fama, cultivó reconocimiento con constancia. Las visitas de exalumnos que regresaban para agradecerle por una palabra justa o por haberles mostrado un oficio se volvieron habituales. Algunos enviaban cartas desde ciudades lejanas, noticias de oficios aprendidos, de matrimonios, del impacto de una alfabetización que les permitió leer cartas de amor o contratos sin depender de terceros. Lillian, que en su juventud había partido con una carta de recomendación y una maleta, veía cómo su labor multiplicaba frutos que ni siquiera ella había imaginado. Samuel, a su lado, envejeció con la serenidad de quien sabe que su obra consiste también en dejar que otros crezcan. No renunció a ser hombre de campo. Simplemente añadió a su oficio la responsabilidad de custodiar una escuela. Con las manos agrietadas, reparó bancos, construyó estanterías y en las tardes de invierno sentó a los niños en la cocina para contarles historias del territorio que eran lecciones de sentido tanto como de geografía. Su presencia calma se transformó en enseñanza no formal, enseñarles a ver las huellas de los animales, a respetar la tierra y a comprender que el conocimiento debía ser tan práctico como las herramientas. La salud de los años fue delicada, pero la vida cotidiana sostuvo la casa. Hubo episodios de enfermedad que pusieron a prueba la comunidad, epidemias de gripe, una fiebre que obligó a cerrar la escuela por semanas. En esos momentos, la solidaridad vecinal actuó como red. Samuel organizó guardias para llevar comida a las casas afectadas. Lillian enseñó desde la distancia, con cuadernos y ejercicios que dejaba en manos de madres y vecinos. James se encargó de las caballerías que requerían atención inmediata. Fue la confirmación de que la familia que habían construido no era solo un núcleo de sangre, sino una trama social que protegía a muchos.
Al cumplirse los 25 años desde aquel día en el desierto, la escuela contaba con una pequeña biblioteca de 40 volúmenes y con una lista de alumnas que incluía nombres que antes solo se oían en las casas de la ciudad. El rancho era conocido en la comarca por su lana fina y sus prácticas razonables de manejo del pasto. El nombre de Lillian ya aparecía en cierta correspondencia escolar de la región como ejemplo de maestra que logró llevar alfabetización a un pueblo de frontera. Para ambos, lo logrado tenía la medida del esfuerzo continuo. El tiempo, sin embargo, no borró la necesidad de recordar orígenes. En una tarde de verano, con la luz ya oblicua que tiñe los contornos, la familia organizó una pequeña reunión con motivo del aniversario de bodas número 40. No fue una fiesta fastuosa, fue un encuentro donde estuvieron los hijos, los nietos, los vecinos que habían sido testigos del devenir. Thomas con su sonrisa habitual, James con cierto pudor de quien aprende a acoger la gratitud ajena. Se preparó una mesa larga en el porche del rancho, la comida fue sencilla y en ese caldo de voces, cada historia que se contaba llevaba el eco de lo que el tiempo había ido cincelando. Cuando la noche descendió y las lámparas eléctricas todavía no eran costumbre, se encendieron lámparas de aceite y la familia se reunió en torno a la mesa. Hubo música, pequeña y domesticada, un violín que alguien supo tocar, una voz que recordó versos simples aprendidos en la escuela. En un momento de quietud, Samuel tomó la mano de Lillian. No hubo palabras grandilocuentes, hubo un gesto en el que convergían agradecimiento, cansancio y la certeza de una vida compartida. Samuel posó sus ojos en ella, y con esa voz que había sido siempre un instrumento de prudente afirmación, dijo otra vez la frase que desde el desierto había ido madurando en sentido. Te estaba esperando. No fue un estribillo repetido sin sentido. En la voz de Samuel pesaba el recorrido de los años. Lillian, con el brillo sereno que tienen las personas que han hecho de su vida una obra, respondió con una sonrisa y con una palabra que sintetizaba todo lo aprendido. Y yo te encontré. Hubo en ese cruce la confirmación de que el rescate en el desierto no había sido un mero accidente, sino el primer capítulo de una vida edificada entre compromisos y trabajo. Esa noche, bajo el cielo habitual del oeste, la familia bailó en el porche. Los nietos corretearon entre las mesas y los adultos compartieron anécdotas que desdibujaron la dureza de los días. Cerca del final, alguien propuso que se plantara un árbol junto a la escuela como símbolo de arraigo. Samuel y Lillian lo hicieron juntos. Las manos arrugadas por el tiempo removieron la tierra con respeto. Cuando llenaron el hoyo con tierra y apretaron alrededor de la base, Lillian habló en voz baja. Que crezca y que enseñe a otros lo que aprendimos. El árbol, aún joven, recibió la lluvia de la noche como una promesa. Las décadas que siguieron fueron de menor ruido pero de hondas satisfacciones. La escuela siguió instalada en el rancho, ahora con pupitres reparados constantemente, con un maestro que se formó en la propia enseñanza y que sustituía a Lillian en la docencia formal cuando la edad lo exigía. Matthew, Sarah y Daniel crecieron con oficios propios. Uno se dedicó a la medicina en la comarca, otra a la costura y la tercera a la administración de una pequeña tienda. No todos se quedaron, algunos buscaron fortuna en ciudades mayores, pero ninguno olvidó las letras que una maestra había plantado en su infancia. Con los años pasaron episodios de tristeza, la pérdida de amigos, enfermedades, la dureza que trae la vejez. Lillian mantuvo, hasta donde pudo, la compostura que le había servido desde la partida de Boston, no como rigidez, sino como la firmeza necesaria para sostener proyectos. Samuel se volvió más silencioso, pero su presencia seguía siendo la misma. Una roca que causa seguridad. A veces, al caminar por el corral, observaba a su mujer acercando a un nieto a la mesa de la cocina para enseñarle a trazar la letra A en un trozo de madera. Esos minutos eran el oro cotidiano que compensaba el resto de los trabajos. El legado, tal como ellos lo habían imaginado en noches de conversación, se consolidó en historias que otros contaban. La maestra que llegó sola en una diligencia y no se rindió. El ranchero que la rescató y supo respetar su vocación. Con el tiempo, la frase que en el desierto había sonado como un susurro, cobró la dimensión de leyenda familiar. No se trataba de una predestinación sobrenatural,
sino de la constatación de que alguien había visto la intención ajena y se había puesto a la par. En la escuela, en la biblioteca, en el porche del rancho, te estaba esperando, se convirtió en motivo y en memoria, un modo de nombrar la paciencia y la atención que dieron frutos. En la última etapa de sus vidas, cuando los pasos eran breves y la voz algo quebrada, Lillian seguía escribiendo pequeñas notas a las alumnas que anunciaban su disposición a recibir visitas. Samuel, siempre práctico, se ocupaba de arreglar puertas y de traer leña. Ambos compartían el cuidado de los nietos y la satisfacción de ver cómo aquella modesta escuela había cambiado el destino de muchas familias. El día en que Lillian cerró el libro de registro por última vez como maestra titular fue una tarde templada. Una generación había pasado por sus manos y la escuela, ahora dirigida por una mujer joven que se había formado en su aula, lucía otra vez llena de voces. Hubo una pequeña ceremonia en la que los vecinos y los antiguos alumnos ofrecieron regalos sencillos: una manta, una escultura en madera, una placa conmemorativa que reconocía su labor. Lillian, con cierta timidez, aceptó las muestras de afecto. No buscaba honores, pero comprendía que la memoria colectiva necesitaba nombres. Al despedirse de la enseñanza activa, Lillian no dejó de educar. Continuó leyendo en su casa, recibiendo a jóvenes que deseaban consejos y sosteniendo la biblioteca del rancho que tantos años había alimentado. Samuel, por su parte, se encargó de que el lugar siguiera siendo un punto de encuentro para la comunidad. Thomas y James, ya maduros, colaboraban en el cuidado de la finca y en la preservación de la escuela. En el ocaso de su vida, Lillian se sentó muchas tardes en la silla del porche, mirando la línea del horizonte donde la luz parecía posarse con calma. Le gustaba observar los niños que corrían por el campo, ver cómo la curiosidad seguía siendo el motor de la infancia. Samuel se acercaba a veces con 2 tazas de té y se sentaba a su lado sin grandes pruritos. En más de una ocasión, sin anuncios, sin solemnidad, él tomaba su mano y repetía aquella frase que había acompañado toda su historia común: «Te estaba esperando». Ella, que había aprendido a nombrar el futuro con la tinta y la constancia, respondía siempre con la misma certeza que había escrito años atrás en su cuaderno: «Enseñar no es renunciar. Elegir es constancia». Eran frases pequeñas, que en su repetición se volvían verdad compartida. Cuando, al final, el tiempo inmovilizaba los cuerpos, la comunidad se reunió como tantas veces lo había hecho, con cuidado, con memoria y con gratitud. La escuela continuó funcionando, los hijos siguieron llevando adelante oficios y la biblioteca siguió siendo un punto de encuentro. El árbol plantado en el aniversario, ahora alto y robusto, ofrecía sombra a los niños que trazaban letras con tizas sobre mesas de madera. En un álbum apilado en la biblioteca había una fotografía que mostraba a una joven con un vestido polvoriento y a un hombre de caballo, y bajo la imagen alguien había escrito la frase que había sido canto y razón: «La diligencia la abandonó en el desierto». Y el ranchero susurró: «Te estaba esperando». La escena luego se convirtió en relato y el relato en enseñanza para quienes llegaban con dudas sobre si es posible conciliar vocación y familia, autonomía y compañía. Lillian y Samuel habían sido, sin estruendo, la demostración de que la vida se construye con paciencia y acuerdos. Y entre los muros del rancho, en el aula que cobijó tantas voces, permaneció la lección más simple: que alguien puede estar dispuesto a esperar y a acompañar sin intentar borrar al otro. Si esta historia te ha conmovido, cuéntame en los comentarios qué momento te tocó más y comparte con alguien que crea en el valor de enseñar y de esperar.